Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Rosales. El día de hoy he decidido invitar a una persona que para mí obviamente es bastante especial. Esta persona no es nadie más que mi propia madre, quien también, al igual que yo, tiene la profesión del derecho. El día de hoy la decidí invitar para que nos hable acerca de un tema que he visto que me plantean mucho en los comentarios. Tiene que ver el por qué estudiar la carrera de derecho, y por eso he decidido traer a mi propia madre, que fue una persona que obviamente influyó bastante en que el de la voz pudiera aceptar estudiar esta carrera, aún sin tener muy claro si era lo que yo quería. Debo de precisar que la abogada, pues no solamente es abogada, digo, tiene de más preparación. Ella ya hace algún tiempo, cuando este sistema acusatorio penal empezaba a estar vigente o empezaba a permearse en toda la República, pues ella comenzaba a prepararse y capacitarse en este sistema acusatorio oral. Por lo tanto, la abogada es diplomada en sistema procesal penal acusatorio. Ha estado en infinidad de talleres, principalmente asesorada por el maestro Juan Jesús Gutiérrez Estrada, quien fue juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, además de que cuenta con la maestría impartida por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la especialidad en Derecho Penal, igualmente impartida por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. Podría yo decir demás cuestiones académicas, pero yo creo que no es lo importante. Lo importante es que hoy nos hable acerca del tema que ya he precisado anteriormente. Abogada, cuéntenos, ¿por qué estudiar la carrera de Derecho? Hola, ¿qué tal? Primeramente, querida audiencia, mi nombre es Aurora Rivera y créanme que para mí es un gran honor y me congratula mucho poder estar en esta entrevista con el querido abogado Fernando Rosales. Bueno, ¿por qué estudiar Derecho? No sé en el caso de las demás personas, pero en el caso concreto, a mí me marcó mucho una experiencia de la infancia en donde, ya saben, se ven arbitrariedades, eh, injusticias y situaciones personales que fueron muy desafortunadas desde la infancia. Sin embargo, eso me marcó desde los 11, 12 años, no lo recuerdo bien, pero a partir de ello siempre quise estudiar esta carrera. ¿Por qué? Porque creí que me iba a abrir el conocimiento, que iba yo a poder atender ese sentido de injusticia que había en mi familia. Quería hacer muchas correcciones, ¿no? Que finalmente, bueno, eso pasa y finalmente descubre uno que tiene la vocación. ¿Y qué sucede? Bueno, pues aboca uno a estudiar, estudiar, investigar, tratar de saber de qué se trata este tema, porque es a lo que se va a dedicar uno el resto de la vida, ¿no? Y realmente ese fue el impulso. Posteriormente, cuando tuve oportunidad en la preparatoria, indagué, acudí varias veces a agencias del Ministerio Público, me acercaba yo con autoridades y pues tratar de experimentar de qué se trataba esta situación. Finalmente lo hice y me gustó demasiado. Debo de aceptar que me gustó demasiado. Me costó mucho trabajo, fue mucho tropiezo el que yo tuve para poder iniciar y tanto como para poder concluir con esta carrera, pero finalmente es una satisfacción muy grande. Fueron muchos años de estudio, muchos años de desvelos, muchos años de inversión que finalmente pues se ven retribuidos, porque eso, como les comentaba, eso se va a dedicar uno toda la vida. Entonces, para mí valió mucho la pena. Fue muy difícil, pero finalmente fue un logro en mi vida. Abogada, algo bueno, la gente debe de saber, y yo creo que es una parte importante. Muchas veces creo que todos entendemos que estudiar una carrera implica sacrificios, implica esfuerzo, implica muchísima aplicación de estar siempre de manera constante estudiando, desvelándose y estarse desgastando hasta física y mentalmente para lograr titularse, lograr obtener tu carrera y terminarla como debe ser. Pero creo que todos en muchas carreras que hay generalmente pasan problemas. Me gustaría que usted nos contara si dentro de su carrera de derecho, cuando usted la estudiaba, pasó alguna situación adversa a la que probablemente otras personas pues no suscitaron o no pasaron en sus vidas, pero que a usted sí le pasó. Claro, pues dentro de esas adversidades, el inicio fue ingresar a la universidad. Me costó mucho trabajo. Yo realmente eh,
estuve embarazada de este niño a los 18 años, lo parí a los 19 años. Y pues de ahí si costaba mucho trabajo de por sí estudiar la carrera de Derecho, pues ahora lo iba a hacer doblemente. Sin embargo, eso no fue un obstáculo, al contrario, fue un impulso para decidir lograr llegar y cumplir esos objetivos de vida que ya tenía planeados. Y fue una experiencia bonita porque a pesar de que fue difícil, pues me dio muchas satisfacciones. Afortunadamente a veces hubo apoyo de maestros, a veces no lo hubo. Entonces al encontrarme embarazada, pues sí, resultaba muchas veces muy difícil acudir porque a veces no había quien cuidara a Fer, a veces era muy difícil. Sin embargo, pues me daba yo la tarea de buscar algunas formas de poderme ir a la universidad. Había ocasiones en que no había quien lo cuidara. Pues ni modo, ahí voy con Fernando al colegio, a la universidad. Yo finalmente estudié en una universidad pública, en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Y como les decía, hubo a veces apoyo de los compañeros mismos, de los profesores, pero había unas veces que no tanto. Entonces, una anécdota que me acuerdo mucho y seguido la comentamos con Fer, es que yo llevaba una materia de inglés dentro de la facultad, llevaba una materia de inglés y tenía una maestra que era muy jovencita, pero también era un poquito, yo creo que neurótica. Entonces, pues un día me llevó a Fer, yo tenía la costumbre de sentarme al frente, se me hizo muy fácil, Fer tendría escaso año y medio y yo lo llevaba entonces cargándolo. Y estábamos sentados en el pupitre, pues finalmente la profesora dando su cátedra, y se me ocurrió darle un marcador a Fer, un plumón de esos de pizarrón, pues para que se entretuviera. Y en el menor descuido lo que hizo Fer fue aventarle el marcador en la cabeza a la profesora y me corrió. Y como esas experiencias tengo varias, pero bueno, finalmente me mandó un examen extraordinario, pero eso no fue impedimento. Digo, finalmente lo pasé. Pero como esas, hay mucha gente de verdad, mucha gente que en lugar de ser un apoyo, a veces es un tropiezo para uno. Pero bueno, eran otros tiempos, les estoy hablando de hace 20 años. Y pues esas son una de las pequeñas anécdotas que puedo Yo creo que contar. por eso cuando digo que me cuestionan desde cuándo estás inmerso en el mundo del derecho, desde cuándo tú entraste a una clase de derecho, pues yo digo desde que era un bebé, desde que era yo un niño, siempre he estado o hemos estado como familia, porque no somos los únicos, digo, está mi hermano Francisco Rosales, quien está a punto de culminar la carrera de derecho, le falta un año o me parece 1 o 2 semestres para que culmine la carrera de derecho y esa es algo una parte importante, que nosotros siempre hemos estado inmersos en este mundo y principalmente más allá del derecho, porque el derecho es una amplitud inmensa de ramas, de estudios o de cuestiones totalmente ramificadas, pero siempre hemos estado en el ámbito penal, todo lo que tiene que ver con pena. Y pues como lo ven en los videos, eso es parte de lo que nosotros hablamos día a día. Digo, comentar estos asuntos mediáticos solamente lo hacemos en video como un pasatiempo, como una diversión, ya que esto siempre ha sido tema de conversaciones en la mesa, conversaciones en el coche, cuando vas de un lado a otro, pues platicamos estas cuestiones. Ahora la diferencia es que lo hacemos público y el que sale la mayoría de las veces, digo, soy yo. Pero es parte de lo que nosotros como familia tal vez hemos tenido toda nuestra vida, todo nuestro crecimiento. Y bueno, abogada, hay algo que también es muy importante que la gente debe saber. Ok, ya estudias tu carrera, esto es el derecho, concluyes tu carrera. ¿Qué procede? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Con quién te asesoras? ¿Quién te va a jalar? ¿Quién va a estar contigo? ¿Quién te va a enseñar lo que en la universidad te enseñan como teoría y como en la práctica nadie te enseña? ¿Quién es o a dónde fue, abogada, que usted encontró ese camino? Bueno, principalmente uno debe tener esa autonomía de poder buscar y lograr encontrar en dónde refugiarse para seguir obteniendo más conocimiento. ¿Por qué lo digo? Cuando nosotros estudiamos derecho realmente nos enseñan una teoría, pero de verdad es muy difícil salir a la práctica. En la universidad no te enseñan que tienes que buscar con un número de expediente de cualquier asunto. Un número de expediente A, pero también hay un libro de actuario, un libro de diligenciario, un libro de proyecto de sentencia, un libro de sentencias. No te enseñan ni dónde buscar un expediente. O sea, son pocos los profesores que se toman la molestia de poder compartir
ese conocimiento. En mi experiencia como docente yo trato de que mis alumnos vayan lo más empapados posible de conocimiento, porque realmente es, de verdad, créanme que es muy difícil que se encuentren ustedes un profesor que de verdad les comparta una experiencia de lo que realmente se vive en la práctica, en la praxis. ¿Por qué? Porque muchas veces el derecho solo es teoría, resulta ser teoría. Y hace un rato me llamaba mucho la atención acerca de los temas mediáticos que nosotros comentamos. Sí, he visto en algunos comentarios que han dejado en el canal del abogado, en donde dicen que su conocimiento lo comparte por el hecho de que son temas mediáticos. Pero estamos de acuerdo que son los asuntos de los que conocemos, de los que son públicos. ¿Cuál es la ventaja de que uno como profesionista pueda compartir? Cuando uno comparte un tema mediático con una crítica profesional acerca del derecho, es posible que nosotros como profesionistas demos un poco de conocimiento a las personas acerca al menos de los derechos básicos que deberían tener tanto las personas acusadas como las personas imputadas o bien las víctimas o las personas que sufren las consecuencias de los delitos. Entonces es una manera práctica de poder compartir ese conocimiento con ustedes, porque muchas veces llegan temas en donde le preguntan al abogado, por ejemplo, ¿qué sucedería con este caso de esta niña Yostop por esto, por esta circunstancia? Entonces a veces se da mucha mala información pues en los medios de comunicación, desafortunadamente. Hay mucha gente que opina y es muy válida su opinión. Hay gente que investiga. Por cierto, le quiero mandar un saludo a mi hermanita Jorge Carvajal. La queremos mucho en este canal. Él es una de las personas que documenta mucho esta información, entonces nosotros tomamos ahí, porque los expedientes, a pesar de que son públicos, bueno, no están en nuestras manos. Pero hay gente que sí se dedica a investigar y uno de ellos que lo hace de manera periodística. ¿Qué hacemos? Tomamos la nota de personas que profesionalmente se dedican a hacer ese tipo de investigación y obtienen datos, obtienen documentos. Y nosotros los observamos y obtenemos información a partir de ahí que nos permite diagnosticar un asunto a nivel mediático, como lo hemos comentado. Y de ahí se nos permite transmitirles a ustedes ese conocimiento, pero que sea como más digerible. Porque hay veces que sucede que como que no nos quedan claras las cosas. A ver, ¿por qué va a tener libertad esta persona? ¿Por qué esta persona está detenida? Porque, bueno, finalmente nosotros tratamos de desmenuzar esos asuntos y hacerlos más digeribles para que puedan llegar a ustedes y puedan entender un poco la consecuencia legal de dichos asuntos. Sí, y también es una parte muy interesante que toca la abogada, porque todo esto va a un punto. El hecho de que nosotros nos pongamos frente a la cámara y hablemos de todos estos temas, mucha gente dice, es que eres muy chismoso, abogado Rosales, eres muy... no te debes de meter en las cosas que no te llaman o cosas así, o te cuelgas de la fama de todas esas personas. Pero yo creo que una parte muy importante, como decía la abogada, para que algo se entienda, todos lo deben de conocer la sustancia. ¿Quién no conoce el asunto de Yostop? Al menos en un pedazo muy pequeño de información. Pues yo creo que todos, o la gran mayoría que está presente en los medios de comunicación o en las redes sociales. ¿Qué hago yo? Obtengo de esa información un análisis que ustedes pueden ayudarse para poder entender. Es algo que inclusive la abogada y yo hablamos. Cuando yo salgo a cámara es porque precisamente con la abogada ya he preguntado muchas cosas. Nos hemos inclusive hasta peleado, porque así como nos ven ahorita tranquilos, nosotros discutimos mucho, pero esa discusión, siempre lo he dicho, siempre enriquece nuestro debate, nuestra conclusión y nuestro criterio. Porque finalmente, aunque la abogada me lleva 24 años de experiencia, pues cada uno de los dos pues tiene un criterio totalmente diferente. A mí me ha ido diferente en la feria como a ella le ha ido. Y por eso podemos concluir ideas diferentes. Ha habido inclusive veces en que la abogada y yo, o sea, no nos hablamos 2 días porque yo digo, esto es así. No, mamá, esto no es así. O sí, hijo, esto es así, te callas. Pero es parte de esta carrera de derecho. Fíjense que yo creo que una cualidad que muchas personas creen que debe tener el abogado es que debe ser o peleonero, o le guste la discusión, o la polémica.
Y la verdad es que es cierto, la abogada y yo, el abogado Marco Rosales, creo que nosotros tres somos los que más peleamos en temas que tienen que ver de derecho. Digo, esto antes de que hiciera videos siempre lo hemos tenido. Ha habido veces que por discutir un tema nos hemos parado cada quien de la mesa y nos habíamos ido. Más se daba cuando yo era estudiante de la carrera de derecho. Pero de los cuatro creo que mi hermano es el más inteligente porque él es el que menos se pelea y el que más escucha. Digo, en la familia hay muchas cualidades que cada uno tenemos, considero yo, pero es algo que también muy importante. El hecho de que nos digan que somos chismosos, pues yo les voy a decir, sí, sí lo somos. Yo digo que es una característica inherente a la humanidad. Conocer lo que en la sociedad pasa, qué le pasa a esta, qué le pasa a esta. Solamente que nosotros lo ocupamos para dar un compartimiento de un tema profesional, esto es de derecho penal. Yo creo que lo que más nos basamos, y le comentaba alguna vez a la abogada, muchas veces en los exámenes psicológicos de los jueces, al menos yo por ahí tuve la oportunidad de una filtración, de una pregunta muy curiosa que le hacen a los órganos jurisdiccionales cuando les hacen un examen psíquico. Y les preguntan, ¿usted se considera que es una persona chismosa? Y fíjense, es algo que a mí que me costó mucho preguntarme, porque la verdad debo de concluir que sí, yo lo soy. Yo acepto que soy chismoso, digo, me gusta saber lo que pasa en el mundo, con las personas, con los demás. Pero una cosa es ser chismoso y otra cosa es ser mentiroso, otra cosa Claro. es inventar noticias o dar falsedades, como lo hemos visto en este canal. Pero bueno, yo digo que todo esto es parte importante. Imagínense, ¿cómo te vas a empapar de un buen asunto, de un buen diagnóstico, si tú no tienes la capacidad de retener la información que alguien más te está contando? Esa es una parte muy importante. No se crean que un abogado siempre es serio y no le gusta el chisme y no le gusta enterarse. No, 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 para nada, es todo lo contrario. La Claro. verdad es que sí nos gusta. La abogada, yo, el abogado Marco Rosales, Francisco, somos personas que si nos quieren decir chismosos, pues sí, sí lo somos. Pero es una cualidad que un abogado debe tener. Claro. Quería hacer una acotación. En la casa de ustedes se desayuna derecho, se come derecho y se cena derecho. Créanme. Y por lo que respecta a lo que comenta el abogado, es completamente cierto. Y por lo que respecta a ser chismoso, bueno, es un término coloquial realmente el ser chismoso, pero la verdad es que el abogado como profesionista debe estar completamente empapado del asunto, saber causas, pensar en consecuencias. Incluso existen, parece mentira, pero existen técnicas de interrogatorio. Esto es extraer toda la información que se tenga al representado, en este caso al cliente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues a través de diversas técnicas que se han pulido, se han estudiado, se han hecho precisamente para eso, para que se obtenga esa información y nosotros nos empapemos de datos, finalmente muchos datos que necesitamos para poder ejercer una buena defensa ante nuestros representados. Abogada, aquí, bueno, hay muchas personas que inclusive me dicen, abogado, ¿qué hago? Ya estudié derecho, ¿qué es lo que sigue? ¿Litigo? ¿Me meto al gobierno como funcionario público? ¿O me preguntan cuestiones de qué hacer después de que ya culminas tu carrera de derecho? Bueno, yo creo que usted nos podría, ya en todo este tiempo que lleva recorrido en la carrera de derecho, podría platicarnos qué conviene más, litigar, ser funcionario público, académico, dar docencia. No sé cómo nos podría recomendar esa parte, abogada. Bueno, yo sugeriría que nos pudiéramos introducir a las distintas áreas en donde se desahoga el derecho. Hay universidades que creen en sus estudiantes y les dan oportunidades para poder ser docentes desde muy temprana edad. Puede ser, eso puede ser. Yo ya experimenté la docencia y créanme, es de las cosas que más me pueden apasionar. A lo mejor Fernando no ha tenido la oportunidad todavía, pero esperemos que sí. De verdad que la docencia es una de las mejores áreas del derecho, porque está uno en conocimiento constante. Es un ejercicio de aprender y de otorgar conocimiento a los alumnos. De verdad que de los alumnos aprende uno bastante. Y también puede uno ingresar al área gubernamental para conocer el otro aspecto del derecho, porque no es lo mismo litigar de manera particular que entrar. Eso se puede probar desde el momento en que ustedes están ejerciendo su servicio social o las prácticas profesionales.
pueden involucrarse dentro de esa área para saber si realmente se puede tener vocación, porque todo depende de la vocación. Y finalmente el litigio también es un hacer que apasiona, ¿por qué? Porque uno debe defender su argumento, uno debe de creer en su experiencia, en su conocimiento, y finalmente también se debe saber si se tiene vocación, incluso para ser litigante. ¿Por qué? Porque al comienzo es muy difícil, o sea, no toda la gente cree en ti, te ven joven y muchas veces no te quieren conceder un asunto, pero realmente... Bueno, ha sucedido incluso aquí con el abogado Fernando, o sea, hay gente que dice, es que es muy joven. No, pero escúchenlo hablar, de verdad, si yo tengo que reconocer algo de mi hijo, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero reconozco que él es una persona que cuando se lo propone, de hecho siempre se lo propone, es constante, siempre tiene como sus propósitos muy marcados, como sus metas muy determinadas. Y esa es de verdad es una gran ventaja como abogado, porque el conocimiento ya lo trae, digo, nunca se termina de aprender. Pero Fernando es una de las personas que de verdad me admiro mucho esa forma de estar conociendo permanentemente. Fer lee libros y libros y libros y libros. Digo, finalmente en la materia eso se tiene que hacer. Pero, perdón que la interrumpa, abogada. Creo que sí, o sea, no podría esperar menos de mi propia madre que dijera esas porras, pero debe de saber la gente también que yo tengo mi lado oscuro. Esto es, yo nunca, al menos, y eso se los digo, yo nunca he sido bueno para la escuela como muchas personas sí lo son. ¿A qué me refiero específicamente? Al menos yo me recuerdo que desde la primaria hasta la última materia de la preparatoria fui un fiasco, ¿eh? O sea, de verdad, nunca, y miren, aún en la universidad y lo sostengo, nunca me ha gustado hacer tarea, la odio, siempre la he odiado, o sea, digo, no me refiero a leer, no me refiero a estudiar, no, una cosa es diferente estudiar y otra cosa hacer la tarea, pero a mí jamás me ha gustado el modelo educativo, al menos yo siempre me he considerado que no me gusta la escuela ni la forma en que se imparten las clases. Pero pues bueno, es muy fácil decirlo, pero vivirlo como mi mamá lo vivió, pues yo no me quería salir de la escuela, yo no quería continuar estudiando, yo quería hacer otras cosas. Yo siempre, y mi mamá también lo puede asegurar, siempre he sido muy multifacético, o sea, hoy me gusta la música, mañana quiero aprender fotografía, otro día quiero ser, una vez inclusive, ¿te acuerdas que en tu jardín literal hice unos surcos y empecé a plantar cosas? Rabanitos y cilantro y jitomate. Porque me gustaba, yo quería aprender cómo cultivar y cosas de ese tipo, o sea, siempre he sido así. Y si algún problema he de confesar que tuve, muy constante en todo mi crecimiento, es que nunca terminaba yo algo que empezaba. Pero bueno, finalmente eso se dejó atrás cuando entré a Derecho. Pero madre, explícale a la gente cómo era yo, principalmente creo que en la secundaria y en la prepa, porque inclusive hasta una vez hice por ahí un relajo afuera de la escuela porque no me quería cortar el cabello y me decían que sí, porque si no, no podía yo pasar y ya no tenía derecho a examen. Y cuéntales a las personas cómo es tener un hijo como lo tuviste. Bueno, sí fue complicado, no puedo decir que no, pero finalmente, pues teniendo un poco de paciencia y comprendiendo que era esa etapa de rebeldía normal que le ocurren a los adolescentes, tanto como me ocurrió a mí. Yo también fui una persona muy rebelde. Afortunadamente yo tuve un maestro, recuerdo mucho a ese profesor en la preparatoria que me dijo, sé rebelde, pero con una causa justa. Y sí, tenía mucha razón. No te puedes estar rebelando porque la institución te dice, debes de traer el cabello corto. Y vean, ya trae el cabello corto. Sí. O sea, nadie lo manda, pero finalmente él tiene el cabello corto. Entonces, muchas veces nos rebelamos contra los planes educativos porque a lo mejor ya no son los ideales, a lo mejor ya rebasaron nuestra propia sociedad. Pero finalmente, pues tenemos que sujetarnos a las reglas. Es una cuestión muy difícil y sobre todo estudiando en Derecho, pero no, realmente no fue muy complicado. Sí hubo una etapa en donde Fer dijo, de plano, ya no voy a estudiar y si estudio voy a estudiar una ingeniería. Bueno, tienes vocación. Y yo de verdad que odio a muerte las matemáticas, odio las matemáticas. Si hay unas ramas del derecho como en el derecho laboral, cuando cuantificas las cantidades que le deben de pagar al trabajador para la sentencia o tu demanda, siempre también lo odié.
Y odio las matemáticas, y no me malinterpreten, digo, o sea, no significa que no conozca las matemáticas, pero digo, no, o sea, si realmente a mí luego me pregunta la abogada, ¿cuánto dieron de cambio? Pues no sé, no soy contador, ¿no? Pero odio y creo que permanentemente seguiré odiando las matemáticas porque es algo que no me gusta. Pero en contrario sensu, en sentido contrario, por otra parte, el área de humanidades que tiene que ver con estudiar, leer, me apasiona mucho, fíjense. A mí, no sé la abogada, pero a mí no me gusta leer. Sinceramente no me gusta leer. Pero lees. Obviamente, pues tengo que hacerlo, ¿no? No es algo como que digas, me siento y voy a leer un libro. No, no soy tanto así, pero sé que por el trabajo, por ser mejor, por crecer, y la abogada también lo debe compartir, pues debemos de leer. Finalmente hay gente también dentro del derecho, y por ahí hay un abogado que de verdad tú entrabas a su casa y todas las habitaciones de su casa llenas De de libros, o sea, de verdad, libros. Hasta en la cocina. En la cocina, era una cosa ya a un grado enfermizo. Era un abogado que en la UAP se dedicaba a dar clases de derecho romano. Y de verdad, o sea, esa persona era otro nivel intelectual, o sea, era otro ser. Pero ¿hasta qué grado también es bueno ser tan intelectual? Porque el abogado, bueno, no era tan sabido que fuese práctico, que fuese el mejor litigante, No, pero a lo que vamos es que siempre debe haber un equilibrio entre tanto la práctica y el conocimiento que tú quieras adquirir, porque pues bueno, puedes terminar hasta loco, ¿no? claro, sí, claro, siempre hay que darle equilibrio. Digo, hay que priorizar la profesión, pero también se debe de tener un tiempo para la familia, un tiempo para el esparcimiento, un tiempo para hacer otra cosa que a lo mejor a ti te guste mucho y te satisfaga como persona. Sí, pero en este caso de este abogado, seguramente en Puebla es muy conocido, las personas que hayan estudiado en la Benemérita Universidad Autónoma, todo el mundo conoce al maestro Nicolás Cid. Y de verdad es una eminencia porque hasta habla latín y todo. O sea, es una Habla gran latín, persona. a Habla su latín. mecha. Es una gran persona. Sin embargo, sí se excede leyendo demasiado. Sí, Creo que no, no es nosotros para tuvimos la tanto. oportunidad de entrar a su casa y la Sí, verdad es claro. que a su mecha. Sí, es una persona muy querida, pero sí, sí, hay que tener tiempo para todo. Claro, y yo creo que otra parte importante, ya vimos lo difícil que es estudiar derecho, probablemente también elegirlo es una complicación muy puntual de la vida, pero ya una vez que terminas y te empiezas a meter o te introduces al mundo laboral, una parte yo creo que también muy importante es ahora a qué rama del derecho pertenezco. Porque hay derecho fiscal, derecho administrativo, derecho constitucional, de amparo, derecho penal, civil, mercantil, agrario, internacional público, privado, y me puedo seguir así muchos años hablando de todas las ramas que hay. Pero, abogada, al menos en esta familia, todos, todavía no sabemos Paco, pero creo que los tres, el abogado Marco Rosales, yo y la abogada Nelly, nos encanta el penal. De verdad, o sea, literal, nosotros todos los días nos peleamos por ejemplo, ¿cuál es la escuela de derecho penal que más te gusta? No, pues yo soy finalista. La abogada, no, yo soy funcionalista. O el abogado Marco Rosales, no, pues yo pienso que el causalismo es lo mejor. Y bueno, digo, ahí empieza lo que les comento, lo que les comento, las peleas. Y no, yo pienso que, por ejemplo, yo sostengo que es mejor Francisco Carrara, el maestro de Pisa, o Fran Von Lis, y así empezamos a pelear la verdad es que a veces por tonterías, porque de verdad que a veces en la práctica ni se ve todas esas cuestiones. Pero bueno, yo creo que esa es la parte importante, abogada. ¿Cómo podemos elegir una rama del derecho y también por qué penal? Pues yo creo que es una vocación y, ay, debo de confesarlo, pero sí soy chismosa y el derecho penal pues tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver ahí, no sé si sea morbo o no, yo realmente no lo sé, pero el derecho penal lo comparto con honestidad porque si tú le preguntas a un abogado pues es difícil que te diga que por estos motivos, pero yo tengo que decir que tal vez haya sido por ese motivo de que es por morbo, por chisme al principio, ¿no? Pero ajá, es muy interesante cuando vas conociendo la rama, pues vas observando conductas del delincuente y pues es una cuestión que te lleva mucho al razonamiento, tiene mucho que ver porque finalmente los jueces cuando hacen una valoración de una prueba
tienen que aplicar todo el razonamiento y la valoración, y es algo muy complicado. Sí hay ramas también muy interesantes del derecho, como lo son la rama civil, la rama constitucional, tienen muchas oportunidades de estudio y todo, pero no sé, quisiera decir realmente el motivo, lo he dicho, porque a lo mejor fue por morbo o por chisme, pero sí me gustó mucho el derecho penal en ese momento, pero sí quisiera decirle a las personas que estén interesadas en estudiar en derecho, que si están plenamente convencidos de su vocación, adelante, lo hagan. Pero si tienen una duda, aplíquense un test. Yo les recomiendo que se apliquen un test de orientación vocacional. ¿Por qué? Porque finalmente, si no están convencidos, es un área un poco complicada, un poco tediosa, como decía el abogado. O sea, si no tienes el hábito de leer, si no tienes el hábito de informarte, o ser un poquito chismoso, ¿no? O de informarte, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque finalmente, a través de toda la información que tú tengas acerca de un asunto, es como vas a poder plantearle una estrategia de defensa a un cliente, o una ayuda a una víctima del delito en este caso. ¿Y qué tienes que hacer? Si tienes que leer el expediente, tienes que leer la carpeta de investigación, tienes que leer la doctrina. Digo, finalmente hay actualización del derecho. No todo el tiempo, pero sí hay códigos que se actualizan de manera muy constante, como es el caso del Código Fiscal. Entonces, esa es una parte de las habilidades y de las herramientas con las que debes de contar. O sea, tener esa habilidad, esa destreza y esa necesidad de enterarte a través de la lectura. Eso es un consejo que si mi experiencia me permite compartirles, bueno, adelante, se los comparto. Realmente sí es muy importante el hecho de la lectura. Bien, bueno, por ejemplo, y debo de compartirlo, a mí igual me gusta mucho el derecho penal. Si se dan cuenta, el canal solamente habla de derecho penal. Yo no me meto en cuestiones civiles, mercantiles, nada que no tenga que ver relación directa o que tenga que tener esa relación directa con el derecho penal. Fíjense que el derecho penal, yo creo que son de las áreas que más, del derecho en general, que más llaman la atención. Todos yo creo que cuando estudian en la universidad pues tienen la faceta, yo quiero ser abogado penalista, porque un abogado penalista es muy malo, se lleva con delincuentes, con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, y bueno, no es tan fácil. De verdad que una cosa es decir que llevas asuntos de delincuencia organizada o de ese calibre, y otra cosa es estar entrevistándote con una persona que de verdad es un delincuente. O sea, ya más allá de que tú lo defiendas, pues tú a veces ya tienes la certeza de que pues esa persona sí lo cometió. Y pues bueno, nosotros sí hemos tenido la experiencia, obviamente, pues es nuestro trabajo. Yo creo que la abogada Aurora dentro de nuestro círculo es la que siempre es como el filtro de qué asuntos podemos tener y qué no, porque la verdad es que sí, hay abogados que sí se dedican exclusivamente a delincuencia organizada, delitos de esa naturaleza. Y nosotros sí, en algún momento hemos tenido un asunto de ese calibre, pero digo, no es lo común y solamente es con gente muy selecta porque conocemos quién nos pasó el asunto o quién nos recomendó, y ahí valoramos si realmente nuestra vida corre peligro o no. Porque una cosa, por ejemplo, algo que los abogados deben siempre calcular es hasta qué grado lo que dicen se puede cumplir. O sea, decirle al cliente, mañana sales, amigo, no es una cuestión que sea tan fácil de decir, y menos si estás con una persona que está ahí por homicidio, por narcotráfico, por delitos, por ejemplo, contra Pemex en el caso de hidrocarburos. Son gente que están organizados para generar violencia, digo. Es algo muy complejo y de verdad, la gente tal vez hoy se espanta con el tema de Just Stop y esas cuestiones, pero ustedes tal vez no tienen la experiencia de sentarse a hablar en un lugar aislado con una persona que se dedica a delincuencia organizada, un jefe de plaza. La verdad, hemos tenido experiencias de esas y no es bonito, no duermes, no estás tranquilo. En algún momento lo tocaremos con el abogado Marco Rosales, cómo son esas experiencias que hemos tenido varias, y la verdad hemos estado hasta a punto de no estar aquí, ¿no? Pero es emocionante, digo, todo esto es una cuestión que no todas las ramas del derecho te lo pueden dar. A mí, por ejemplo, el derecho civil me aburre y lo odio también, pero digo, eso no significa que no lo sepa, que no lo conozca, pero no me gusta. Entonces, ¿por qué penal? Al menos yo respondiendo a esa pregunta que no me hicieron, pero la quiero decir, es que el penal es muy bonito. Cuando tú lo entiendes realmente, o sea, te metes a la doctrina, a la jurisprudencia, a los códigos, y ya te armas bien de un criterio, es muy bonito, porque
no sé, es muy fácil ya indagar. Bueno, esa conducta sí es delictiva. Por ejemplo, en el caso de Jocelyn Hoffman, hay mucha gente que me dice, es que ella no cometió el delito de PI. Y me dicen, ¿por qué no lo exhibió? ¿Por qué no lo difundió? ¿Por qué no lo almacenó? Pero es que a veces pasan desapercibido que los tipos penales no se leen tal cual como tú lees una revista. Son cuestiones que cada palabra, cada verbo rector, pues tiene un sentido muy preciso. Y en este caso, por ejemplo, ahí la gente se enoja porque dice es que no hay pruebas contra ella más que describió el video. Pues es que esa es la prueba madre, la prueba idónea. Ella describió una conducta que no se puede describir. Por lo tanto es delito, ¿no? Realmente ni siquiera hace falta ser muy, muy, muy penalista para poder concluir eso. Si ella describió algo que está prohibido por la norma penal, pues finalmente pues eso es un delito. ¿Y por qué entonces la ley tendría que ser diferente? Bueno, eso ya sería cuestión de que le pregunten a sus legisladores, que son los que ponen qué es delito y qué no. Pero mientras, esa norma penal pues debe ser acatada. Claro, yo creo que en el caso de esta chica, Just Stop, a mí me causa mucha tristeza la situación por la que esté pasando. Digo, no es que no haya realizado esa conducta. Digo, finalmente si la realizó es evidente, es uno de los asuntos en donde si eres honesto con tu cliente tienes que decirle, mira, hay pruebas que no vamos a poder refutar. ¿Por qué? Porque quedan plasmadas en una plataforma, en este caso fue YouTube. Y no hay manera de debatir ni que trates de adecuar que la conducta que ella hizo, pues ella no la sabía, no la entendía, no. Aquí el derecho no te exime, la ignorancia del derecho no te exime de ninguna responsabilidad, por el contrario. ¿Qué sucede? Yo creo que en este caso de este tipo penal de Just Stop fue muy desafortunado que ella haya adecuado su conducta a ese tipo penal que ya estaba descrito. Yo creo de manera personal que el legislador se excedió al momento de hacer este tipo penal, sí, eso no me queda duda. Yo creo que si leemos toda la estructura del delito, esta forma de realizar la conducta estaba como muy destinada en todo su desglose como a las personas que se dedican a hacer Fantasía o ficción ajá, bueno, de esa PI. explotación infantil y exactamente ese delito de PI, pero como a un nivel de una delincuencia organizada, llamémoslo de esa Sí. forma. Entonces creo que el legislador sí se excedió, pero desafortunadamente la chica cometió la conducta. Digo, finalmente si hay una persona que fue lesionada en su integridad, en su dignidad, en su moralidad, que fue afectada, yo no sé si está de manera psicológicamente, de manera psicológica. Y es un tema muy controversial, digo, porque hay gente que la odia, o sea, estamos Sí, hablando no, de no. Ainara, la odian y hay otros que la celebran, o sea, no piensen que ni estamos del lado No, de no, no. una ni No, de no, no. otra. De ninguna, simplemente es una opinión profesional. Yo considero que, como les decía, que es desafortunado que le haya ocurrido a esta chica, pero pues ni modo. Su conducta estaba adecuada a un tipo penal. Entonces no hay otra cosa que hacer. Sí, digo, y agregando esa parte, pues no es como a veces lo vemos en otros asuntos. Cuando tú analizas y diagnosticas un asunto penal, pues tú escuchas lo que tu cliente te dice, o sea, el hecho en sí, qué es Ujú. lo que importa, lo que el juez va a conocer. Y tú más o menos vas infiriendo cómo van a probar esos hechos. Pero cuando nos encontramos con un asunto que es difícil en que tú quites una prueba tan sustancial, tan evidente, tan clara, en la que si la norma dice el que describa una conducta sexual o simulada o algo así, dice, ¿no? Solamente basta que haya un video, en este caso como las circunstancias acontecieron o pasaron, pues donde ella lo describa y ese video pues está en todos lados, o sea, ya ni aunque lo borre el que lo subió después de ella, pues el video sigue replicado y está el momento exacto y realmente ¿qué es lo que necesita el juez escuchar? Que ella lo dijo. Para condenar únicamente necesita eso, ¿no? Yo recuerdo que en una entrevista pues el abogado Cajica decía que había presentado dictámenes de antropólogos, de psicólogos, de infinidad de ramas que quisiera como quitarle esa conducta, pero pues eso no es posible, digo, porque sería tratar de sorprender al juzgador, o sea, digo, ¿qué tan difícil es ver ese video o escuchar la transcripción de lo que dice o leer la transcripción de lo que dice para saber que sí, se actualiza? Sí, la finalidad de proponer para la defensa de Justop
tantos exámenes y tantos dictámenes. Realmente el abogado, perdón, no es mi intención hablar mal de un colega, ni mucho menos, ni tampoco criticar su trabajo, pero sí me parece que no es lo adecuado decir que pretendía acreditar que ella no tenía intención. Digo, la intención es muy difícil de acreditar porque es una cuestión subjetiva. O sea, ustedes no pueden saber la intención que yo tengo ahorita en este momento de hacerles este comentario. O sea, no, la intención es un elemento intangible, no se puede acreditar, y menos con un examen antropológico ni con un examen sociológico. O sea, definitivamente eso no puede ser. Sí, y también hay gente que dice, es que no lo dijo en sentido erótico, no lo dijo con sentido, es que la ley no te pide eso. Hay que partir que hay varios párrafos, hay varias oraciones, hay varios renglones. Los tipos penales también tienen una forma muy específica de leerse, de encuadrar con las conductas, pero bueno, eso tal vez será para otro video en el que podamos abundar más, porque es un mundo, de verdad. Podríamos hablar de libros y tomos de libros y de autores de otras naciones, y bueno, es un mundo muy extenso del derecho penal. Y sí, algo que también debemos de... La abogada y yo, el abogado Marco Rosales, Francisco Rosales, siempre pues nos damos cuenta cuando un abogado de estos que salen y defienden a las celebridades o a la gente que en el medio de comunicación pues es famosa y dan declaraciones, pues nosotros muchas veces decimos, ¿cómo ves? ¿Dice la verdad? ¿No dice la verdad? ¿Nos está engañando o está engañando a la opinión pública? Ahí empiezan nuestros debates, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy importante de cómo saber que tu abogado o un abogado nos está engañando, nos está diciendo cosas que no van a pasar. En este canal yo he hablado de varios y bueno, no ha habido un momento en el que un abogado diga, no saben qué, el abogado Fernando Rosales se equivocó porque esto es así. Pues no, porque finalmente no es tanto que inclusive uno sepa más que ellos, todo lo contrario, sino simplemente que cuando alguien dice una mentira, pues si hay una verdad, pues es más fácil de probarlo, lo he dicho muchas veces. Así Abogada, es. ¿cómo es el tema de la honestidad de los abogados para la opinión pública y los clientes? Es un tema muy difícil de que un cliente lo asimile. Miren, regularmente hay veces que los clientes nos ven como al médico, que van a sanar su problema nada más con una receta. Hay clientes a los que les gusta escuchar, sabes que vas a salir, no te preocupes, tu proceso está bien y vas a salir, te prometo que el día 25 de diciembre. Nosotros como abogados no podemos hacer eso. Digo, un abogado que tiene ética no puede ni hablar de fechas. ¿Por qué? Porque las resoluciones finalmente no las emitimos nosotros como litigantes. Finalmente esa determinación está dependiendo de una persona que es un juzgador. Entonces yo no puedo meterme en la psique del juzgador para decirle tú sentencia a lo que yo quiero. Eso no puede ser. Entonces, ¿dónde queda la ética como abogado para un cliente? Pues hay veces nosotros hemos perdido clientes por el hecho de que no les gusta que uno no les proponga salidas fáciles. Entonces hay de verdad clientes, créanme, si por ejemplo, es un decir, si tuviéramos ahorita Just Stop, definitivamente yo no puedo decirle, sabes que en 2 meses te voy a sacar, en 3 meses te voy a sacar, te voy a tramitar un amparo y te juro que te saco. No nos revoca. Ajá, exactamente. Nos revocaría en menos de un mes. Claro, eso no lo podemos hacer. ¿Qué se tiene que hablar con los clientes? Con la verdad. Sabes que tus elementos de prueba son estos. Yo podría hacer una investigación, pero si de esa investigación me resulta que estos datos de prueba se corroboran, yo no podría asegurarte una libertad. Podría a lo mejor ofrecerte, si tú crees que fuiste responsable de haber cometido esa conducta, sabes que yo te puedo ofrecer un procedimiento abreviado, o sea, platicarlo con un agente del Ministerio Público para ver si hay una autorización. Yo sé que eso es cruel y mucha gente diría, ay, pues ¿qué caso tiene entonces que yo te dé mi asunto si lo vas a perder? No, es que no es en función de ello, es en función de todos los elementos de prueba que hayan surgido de la investigación. Y sobre todo de que no estamos nosotros para juzgar a los clientes de si cometió o no cometió la conducta. Finalmente nuestra labor en el caso de cuando hay acusados, bueno, es defender. ¿Sí? Cuando nos toca o nos corresponde ser asesores victimales, pues tenemos que apoyar a las víctimas. Pero nosotros no somos quien para juzgar. Pero sí, si hay un código de ética en un abogado, de verdad es muy difícil a veces platicar con los clientes y decirle, mira, por tu asunto puedo hacer esto. No es lo que al cliente le gusta, pero digo, finalmente prefiero perder un cliente que perder un asunto, perder su asunto, ¿no?
Pues sí, ¿no? Y ese es un gasus, es una discusión. Yo a veces discuto con ellos también en ese sentido. Hasta qué grado el cliente queda satisfecho con el trabajo que uno hace? Porque en este mundo, en esta realidad, en esta generación en la que estamos, seguramente al ver este video aparece un comercial de aquellos muchachitos que tienen 18 o 20 años y que dicen que si quiere ser ricos como él, adquiera su programa de capacitación para tener la noción del emprendimiento y volverte millonario a los 22 años. Bueno, estamos en un momento en el que la generación, al menos la mía, pues tiene la percepción de que todo debe ser inmediato, debe ser rápido, que los procesos no tardan 4 o 5 años, tardan 2 meses. No, esto no es cierto. Como todo ya es tan rápido, Netflix ha revolucionado muchísimo la realidad de como antes lo teníamos. Antes, por ejemplo, para tú ver una serie, pues tenías que esperarte un día, dos, una semana, un mes para que se estrenara un capítulo. Hoy simplemente entras y lo ves. Exactamente. Pero esto no se reproduce en las profesiones o en las demás áreas de la vida. Mucha gente creía que el proceso de YoStop iba a durar un mes, 2 meses, pero ya cuánto tiempo llevamos. Y se los dije en su momento, van a salir personas que van a querer decir que YoStop va a salir antes de tiempo, cuando esto no es así. Miren, y no es por otra cosa. Tal vez ustedes ven estos asuntos, pero nosotros lo vemos diario, lo vemos seguido. Al menos yo por mi trabajo en el tiempo que trabajé en el Poder Judicial, pues yo me entrevistaba con las personas que estaban detenidas. Infinidad, miren, cientos de personas detenidas por delitos desde violaciones, secuestro, contra la salud, robo agravado, robo de vehículo, detentación de vehículo robado. ¿Y saben qué me decían todos? Yo no fui licenciado. Yo no estaba ahí, me sembraron. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Pues es una parte muy, muy, muy difícil del derecho de también la interacción con el cliente y hasta qué grado tú puedes hacer ciertas cosas por tu cliente. Por ejemplo, hay muchas personas de tus clientes que quisieran que dijeras mentiras, literal, o sea, levantaras testigos que no estuvieron ahí y los propusieras y con eso lograr su inocencia, pero tampoco es tan fácil porque hay abogados que lo hacen y, bueno, yo creo que es la mayoría, ¿no? Y muchos han de pensar que porque a veces nosotros no hacemos eso, pues no sabemos. O sea, la verdad es O no somos buenos abogados, pero eso ya es muy riesgoso. últimamente ya es riesgoso. Claro, en el sistema de oralidad, de verdad que es muy difícil hacer que una persona se siente en el estrado y mienta a un Ujú. juzgador. Hay muchos factores que pueden hacer que eso no ocurra. Regularmente un testigo se va a poner muy nervioso con la presencia del juez, con la presencia del Ministerio Público y con la serie de preguntas que se le van a hacer, porque realmente no funciona como anteriormente, que era un pliego de posiciones en donde les calificaba el secretario y pasaban o no pasaban y se le hacían unas preguntas que eran evidentes sobre el asunto, pero en este caso, en el desahogo de las pruebas testimoniales en el sistema oral, quiero decir que es muy difícil, ¿eh? Si alguna vez te han propuesto que seas un testigo, yo te recomiendo que no lo hagas, ¿eh? O sea, Sí. un testigo falso no lo hagas, es muy complicado y uno como abogado puede incurrir incluso en responsabilidades. Entonces, Sí, ese ¿no? es un tema que tenemos nosotros, por cierto, lo damos por hecho en el servicio que nosotros proporcionamos, intentamos estar más apegados a la realidad posible, ver de qué manera se le puede dar una solución a un cliente, pero no con base en mentiras y cosas así, porque eso resulta muy complicado a la larga. Y me acordaba en este momento del desafortunado caso del señor Héctor Parra. Digo desafortunado porque de verdad es una defensa muy estática, también sin intención, mi respeto para el abogado que lleva esa defensa, pero es una defensa muy estática, muy pasiva, en donde se ha combatido a través de los medios de comunicación y finalmente yo considero que se le ha engañado pues a las personas que representa el abogado. Digo, finalmente el señor Héctor Parra sí va a estar ahí en prisión todavía unos meses más, al menos hasta que se concluya con el plazo de cierre de investigación. Pero en ese asunto no sucede, hay una diferencia, fíjense, una diferencia entre el asunto de YoStop, que es completamente evidente porque no hay manera de refutar la prueba que comentaba hace un rato que existe ya en la plataforma de YouTube. Existe una diferencia con el caso de Héctor Parra. Aquí tengo entendido que existen dos dictámenes que fueron hechos por la Fiscalía
en donde daban un sentido negativo a que se le había ocasionado algún daño a la menor por consecuencia de esta conducta que se denunció. Sin embargo, el señor Héctor Parra todavía tiene oportunidad en el juicio, con un buen interrogatorio, un buen contrainterrogatorio que realice su defensor a los peritos de la fiscalía. Todavía tiene muchas oportunidades, pero veo muy difícil que esto suceda. Yo desconozco de la experiencia del abogado que lo defiende. Sin embargo, bueno, esperemos que ese asunto se solucione, ¿no? Pero bueno, en fin, Desafortunado. son tantas cosas que podríamos hablar. Vamos a dejar hasta aquí este video porque no sé cuánto dure, yo creo que como 40, 50 minutos. Sí. No sé cómo lo voy a dividir, si en 2 partes o va a ser completo, pero les voy a dejar una tarea, que nos pongan preguntas, si es que para empezar, si quieren que continuemos con estas charlas, van a ser tipo podcast o para que ustedes las escuchen cuando estén haciendo algo, no necesariamente nos estén viendo, claro, porque es mucho tiempo. Pero ustedes díganme, ¿quieren que contestemos preguntas relacionadas con algún tema en específico? Podría ser que también esté el abogado Marco Rosales para que seamos más. El tag de la mamá. El tag de la mamá o de las preguntas al hijo, abogado, no sé. Hay muchas cosas que podríamos hablar. Y que también, por ejemplo, el tag del pasante con mi hermano Francisco, cómo es vivir esa etapa en la que estás aprendiendo derecho y lo estás estudiando. Pero hay infinidad de temas que podríamos tocar, que podríamos tratar. Y que ustedes nos pueden dejar preguntas. Quiero hacer un segundo video con mi mamá respondiendo esas preguntas. Entonces aquí en la caja de comentarios déjenme algunas preguntas, ya sean personales, legales o de la cuestión que ustedes quieran, que quieran saber de nosotros. Lo que quieren saber del abogado yo se los cuento. Cualquier cosa que ustedes quieran, déjenla en la caja de los comentarios. Por lo mientras, mi nombre es Fernando Rosales. Y yo soy Aurora Rivera. Antes de concluir con el video, quiero dar un agradecimiento completo a la audiencia que ha apoyado al proyecto de mi hijo y sobre todo a mi hijo darle un agradecimiento completo, un besito. Estoy muy agradecida porque me haya invitado a tener una plática con ustedes y de verdad créanme todo mi agradecimiento a la bella audiencia que se ha sumado a la serie de suscriptores que tiene el canal de mi hijo. Estoy muy agradecida. También mando un beso a todos. Un cordial saludo a Jorge Carvajal, que también besos a la hermana. Nos ha apoyado mucho para también difundirnos y bueno, es una persona que al menos nosotros dos escuchamos sus en vivo, siempre estamos pendientes de lo que Jorge Carvajal hace y muchas cosas que yo tomo en cuenta van de ese canal. Entonces, si aún no conocen a Jorge Carvajal, búsquenlo como Productora 69. Y a Philip le mandamos también un saludo y a toda productora, todo el equipo de producción de Productora 69 le mandamos un gran y cordial saludo. Bueno, otra vez reiterando, mi nombre es Fernando Rosales. Aurora Rivera. Nos vemos en el próximo video.